existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, catedral de vida. Por lo tanto, Reina Valera dice: ahora pues, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es lo que le acabo de decir, ya no hay condenación para usted. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, o la naturaleza pecaminosa está muerta a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no reciben un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino que el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre, o Papá mío. Porque dice la palabra en el versículo siguiente: porque el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El tema de hoy: el Espíritu Santo y mi santificación. Número uno, mire que Dios está diciendo aquí que la santificación suya no depende ni de la ley, ni lo que usted haga o deje de hacer, o cumpla o deje de cumplir, sino que la santificación del creyente depende de Dios, el Espíritu Santo. O le digo más bien que siga cumpliendo mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios. Y Pablo es claro, mire, aquí habla de la ley del pecado, aquí habla de la ley del Espíritu. Es que hay una ley en nosotros que, aun siendo creyentes, nos trata, dice San Pablo, de arrastrar otra vez a esa vida que es ordenada. ¿Y qué hacemos con el mal genio? Y un día mi mamá, como buena mamá, me dijo: mi hijo, ¿pero usted qué le pasa? Usted va a la iglesia, dice que quiere ser pastor, predicador, pero usted tiene un genio que no lo aguanta nadie. Y me puso a pensar la viejita. Y entonces empecé a entender que mi santidad no dependía de tomar un curso de correctas relaciones familiares o de relaciones humanas, ni de comprarme algo, unas gafas oscuras para no mirar la pornografía, ni de tratar de un montón de mandamientos para dejar de ser grosero, sino que entre más me arrimaba a la persona del Espíritu Santo, más iba obteniendo victoria sobre la naturaleza pecaminosa que nos queda después de ser creyentes. Y es aquí donde muchos creyentes se frustran y fracasan, porque la niña dice: pero venga, yo siendo creyente,
participo del ministerio, pero a mí me gustaría quitarle el novio a María Fernanda, que tiene un novio, uy, ese es el que yo quiero. Y dice, pero no, venga, yo soy cristiana. Y en la lucha permanente. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Si el Espíritu Santo se encarga de nuestra santificación, es porque es una operación divina, espiritual en su vida integral, que va a durar toda la vida, así como Dios es eterno. Dígale a la que está al lado, dígale, no duerma, el Espíritu Santo te quiere santificar. ¿Cómo así, pastor? O sea que, venga, derribemos mitos. Primer mito, soy cristiano, ya no tengo problema con el pecado. Usted sigue teniendo la lucha con el pecado, y digo en sus diferentes formas. Lo mío eran esos 3 problemas, lo suyo sea usted robarse la plata. Entonces, el hecho de que yo sea creyente no quiere decir que no voy a tener problemas con el pecado. Y es ahí, en esa lucha, que el Espíritu Santo quiere encargarse de ese trabajo. ¿Y qué hago yo, pastor? Número 1, dice ahí, lo que acabamos de leer, tengo que conocer, primero, qué es la santificación verdadera, cuál es mi papel dentro de la santificación y cuáles son los resultados de mi santificación. Y es lo que Pablo trata de decirnos. Segundo mito, yo resuelvo mis problemas con puro oración y ayuno y Biblia. La lucha con el pecado, yo oro y ayuno. Y yo he visto en estos 38 años de ser pastor a gente que se vuelve faquir en la iglesia. Y no quiero decir que los flacos que están aquí sean así, pero algunos hermanos se meten a ayunar y a orar porque tienen problemas y luchas con el pecado todavía, con su naturaleza pecaminosa, y pretenden a través de eso sublimar, dominar o controlar sus deseos, sus apetitos pecaminosos. Un amigo que era seminarista me decía, porque yo le hice la pregunta, bueno, y muchachos ahí en el seminario, ¿y qué hacen ustedes para controlar los impulsos pecaminosos? Decía, pues hay un sacerdote que nos enseña que carguemos todos los días unos granos de maíz, y cuando tenga tentación quites el zapato, échelos ahí y empiece a caminar. Y usted sabe lo que es tener una pierna en el zapato, ¿no? Ni la oración ni el ayuno te van a dar santidad. La santidad es una obra de Dios que hace desde el día que empezó a convencerte a ti. Téngalo ahí. Tercer mito. Si yo sirvo a Dios, los que sirven a Dios no tienen problema con la santidad. Ya alcanzaron. Entonces ya si yo le sirvo a Dios en la iglesia, ya no tengo problema, ya soy santo. Venga. El problema de la naturaleza, del pecado que nos quedó todavía, sigue latente en nosotros. Tercero o cuarto mito. Dios solamente tiene santos muertos. Es decir, solo los que se han muerto pueden ser santos. Mito, y como todo mito, es una mentira, es una falacia. Los santos que Dios tiene, valga la claridad, ¿son de qué? ¿De qué? Dígase lo que está al lado, dígale. Los santos que a Dios le gusta son los de carne y hueso. Y a veces tenemos mal olor, pero somos santos. No es que San Isidro, él ya se murió y vivió hace mucho tiempo. Venga, esos santos a Dios ni le van ni le vienen, no le traen gloria. Esos santos ya pasaron a mejor vida.
ya están al otro lado. Los santos que le traen una sonrisa a Dios son los de carnita y huesito. Para que usted vea metiéndose en el cuento de cómo trabaja el Espíritu Santo para hacernos personas completamente santas, no perfectas. Ese es otro cuento. Entonces, arranco. Si el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a la santificación, a la santidad, déjeme decirle que la Biblia enseña lo siguiente. Mire lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, en Cristo Jesús. Primera verdad. Cuando usted se agarra de Cristo Jesús, automáticamente y por una operación interna a su corazón y una obra de Dios el Espíritu Santo, usted automáticamente está libre de cualquier condenación que tenga que ver con el pecado. Es decir, usted aparece delante de Dios justificado, santificado, como si nunca hubiera hecho nada malo, aunque hemos roto toda la vajilla. Pero cuando nos unimos a Cristo Jesús, nos unimos a Él en fe, en decisión, ese día que usted pasó al púlpito y se arrodilló, o tal vez ahí con sus manos levantadas repitió una oración muy sincera que usted hizo en su corazón, el Señor lo declara santo de una vez y para siempre. Primera de Corintios 1:1 y 2 habla a los santos y santificados. Y los corintios no eran creyentes como que digamos tan perfectos, no, eran creyentes bien carnales, pero Dios los llama ¿cómo? Santos. Así es que la santidad es algo que Dios le da a usted a través del Espíritu Santo. Pero pastor, si Dios me da la santidad, ¿por qué yo todavía sigo luchando con el pecado, luchando con esos deseos? Pastor, el problema mío es el chisme. Yo no puedo esperar a salir de este culto para contarle a mi familia que el pastor Perilla, cuando estaba joven. ¿Y se da cuenta? Cada uno tenemos una ¿qué? Lucha particular, un problema latente con el pecado. Pero la Biblia sigue diciendo ninguna condenación. Y luego habla que nosotros somos santos. Y ahí sí podemos decir, ¿cómo? ¿Qué qué? ¿Santo de qué o cómo? Porque eso no le corresponde a usted ni a mí. Ese es un acto soberano de Dios que declara a esa persona, a ese muchacho, a esa señorita, a ese anciano, a ese adulto, a ese niño que vino a Cristo, lo declara santo de una vez y para siempre. Es decir, usted no le va a agregar grados a su santidad, porque sencillamente ya el Señor decretó que usted era ¿qué? Santo. Y es un título, por supuesto, que no merecemos. ¿Quién merece el título de santo? ¿San Pablo? ¿San Pedro? ¿San Juan? ¿Santa María? ¿Santa Gregoria? Esos son los títulos que dan los hombres. Personas que vivieron su vida y las idealizaron, tenían problemas y luchas. Si usted logra ver, por ejemplo, la vida de muchos hombres que han pasado por la historia religiosa y la religión popular los ha declarado santos, usted va, examina, se da cuenta que no eran tan santos como ellos, sino que la gente los colocó en un peldaño demasiado ¿qué? Altos. Porque a Dios le fascinan los santos de carne y hueso. Y no ha habido. El único santo, perfecto, completo es el Señor Jesucristo. De ahí para abajo todos somos gente titulada como santa. Entonces, mi hermano y mi hermana, mi amigo televidente, cuando decides aceptar a Cristo, automáticamente te conviertes en santo. ¿Pero cómo, pastor? Déjeselo a Dios. Pero viva con su título ahora y empiece a funcionar como tal. Y me gusta colocar esta ilustración. Se acercan las elecciones del 2018
Y vamos a elegir a Sergio Fajardo como presidente de la República de Colombia. O vamos a elegir al señor Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. O vamos a elegir a Clara López Obregón, primera mujer presidente de Colombia. Y el 7 de agosto del año entrante ya elegiremos un presidente para este país. ¿Por cuántos años? A partir de ese momento, esa persona se convierte ¿en qué? En presidente de todos los 47 millones de colombianos. Ahora son aspirantes. Y ahí vamos. Ahí vamos. Siguiendo a De la Calle, futuro presidente. O al que diga Uribe. Pero todavía no son. Pero el día que sean elegidos y posicionados, que el Consejo Nacional Electoral les dé la credencial, desde ese momento, desde esa hora, es presidente y ahora él tiene que comportarse con ese título. Y digo, si al hombre le gustaba la fritanga, la lechona tolimense bien grasosita con un pedazo de chicharrón grande, él ya, si quiere hacer eso, comerse un plato de chunchulla, de todo lo que trae la fritanga colombiana, o un tamal remontado que llaman aquí en Ibagué, ya tiene que hacerlo de una manera muy oculta, por decirlo así. Porque si lo vemos por ahí, con una mano, un kilo de chunchulla y en otro una yuca, hermano, ¿ese es el presidente que elegimos? ¡Qué pena! Si la señora de la tienda empieza a decir que le fió el mercado y que no le pagó, ¿cómo así? ¿Y ese es nuestro presidente? Yo no creí, jamás pensé que Iván Duque le debiera, y ahora presidente de Colombia. ¿Entiende lo que quiero decirle? Por una elección es constituido presidente, y en este caso por una decisión divina usted ha sido considerado, declarado santo de una vez y para siempre. Entonces compórtese como ¿qué? Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1. 7:1 dice la palabra. ¿Lo encontró? Así que, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. O como dice Reina Valera, perfeccionando la santidad. El trabajo del Espíritu Santo es declararlo y hacernos santos a través de la obra de Cristo, pero también el Espíritu Santo se encarga de que usted y yo, ¿cuál es la palabra clave aquí? No, señor, ¿cuál es la palabra clave? Se la vuelvo a leer. Perfeccionando la santidad, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu y perfeccionemos. ¿Cuál es la palabra clave? Perfeccionar, muy bien. ¿Qué es eso, pastor? Es como cuando usted compró una casa de segunda. Vamos a pensar en un casalote. Y resulta que tenía el baño afuera. Aquí estaba, la parte de adelante estaba las habitaciones, la sala, la cocina, pero el baño quedaba al fondo. Y en medio del aguacero usted le tocó una noche salir allá hasta el baño y le pegó una lavada. Dice, no, venga, yo necesito perfeccionar esta casa. Necesito traer el baño más cerca de las alcobas. Y también descubre que la tubería que tiene es muy pequeña. Usted necesita revolcar toda esa tierra y cambiar esos tubos. Ese es el trabajo de perfeccionar nuestra santidad, porque la obra del Espíritu Santo en usted y en mí, en lo concerniente a la santificación, es que nosotros debemos perfeccionar. Eso se llama santidad progresiva o externa, mientras que la que le mencioné anteriormente es la santidad posicional o interna. Que Dios me hace santo, me declara santo, pero ahora aquí dice que yo debo trabajar y colaborar. ¿Y de qué manera colaboro? Y termino en esta mañana.
diciéndole lo siguiente: si el trabajo mío es perfeccionar algo que es imperfecto, porque lo imperfecto es lo que perfecciona, ¿cierto? Ahora usted dirá, y pastor, pero luego no es la santidad de Dios. Sí, pero puesta en vasos humanos. Y todo lo que cae en nuestras manos. Si no, mire el matrimonio. De las cosas lindas en esta vida, estar casado. ¿Sí o no, Rubiela? Muchachos solteros, cosa hermosa, gratificante estar casado. Pero mire lo que hemos a veces convertido el matrimonio, nuestra relación de pareja, en un caos, en una miseria, en un dolor. Así sucede a veces, ocurre con la santidad. Dios nos hace santos de carne y hueso, de una vez y para siempre, pero nosotros le revolvemos nuestras cositas. Por eso es que la santidad necesita ¿qué? Perfeccionarse. ¿Dónde? En el tiempo y en el espacio. Ya soy santo por Dios, tengo el título, el Señor me hizo santo, presidente. Ahora tengo que comportarme, tengo que desarrollar, tengo que perfeccionar la santidad en mi vida. Y eso se da en el día a día. Y mi parte, pastor, se la digo en 3 palabras. Número 1, usted tiene que volverse colaborador del Espíritu Santo. Déjeme decirle, ningún creyente puede pecar ahora impunemente. Después que usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, después que usted se ha arrepentido de sus pecados, de su vida mala, y le entregó el control de su corazón a Cristo, usted ya no puede volver a pecar como lo hacía antes. ¿Cuántos iban a un motel, al motel 5 estrellas, a ver estrellas, y le decían, ¿y usted cómo le fue? Y estuvo por allá, así, uy, muy bacano, muy chévere, eso mejor dicho, cantaban los pájaros y las águilas. Intente hacer ahora eso como cristiano. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido transformada y ya usted dice, un momento, ese lugar no es para mí. Ahora vivo la santidad en mi diario vivir, ahora me conservo en pureza para Dios, ahora sé que si soy soltero debo orar a Dios por mi esposo, mi esposa, y hasta esa oportunidad tendré. Hasta que me case tendré sexo. O si es casado, seré fiel a mi esposo o a mi esposa. Si soy viuda, separado, ahí mantendré mi pureza hasta que el Señor disponga otra cosa. Pero usted tiene que colocarse en sintonía con el Espíritu Santo y saber que Él que lo santifica va con usted las 24 horas. Por eso usted ya no puede sentarse en una mesa de escarnecedores a tomar tapa roja y decir, abajo Santa Fe que nos sacó de la final, y decir un montón de groserías contra ellos. Ya no, ¿por qué? Porque usted tiene otra naturaleza, otros intereses. Usted es un santo para Dios, pero necesita entrar en colaboración con el Espíritu Santo. Número 2, usted tiene que volverse una persona disciplinada. ¿Cómo así, pastor? Sí, una de las virtudes cristianas se llama la disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Disciplina viene de discípulo, de aprendizaje. Entonces ahora ya no aprendo cuáles son los 5 trucos para llegar a un motel. Ahora aprendo cuáles son las 5 verdades que me librarán de caer en inmoralidad sexual. Y entonces tengo que aprender como discípulo y volverme disciplinado. ¿Cuál es el problema de muchas personas con santidad? Que son indisciplinados. Y repito, ¿indisciplinados en qué? En esas áreas que quedaron en nuestra alma. Pastor, es que yo tengo problemas con la avaricia, pastor. Yo apenas veo esos billeticos de 20, de 50 y el de 100, a mí me brillan los ojitos, pastor, y yo me imagino y digo, ¡ay! ¿Se da cuenta? Y tal vez usted no tenga problemas nada con la sexualidad, pero sí con la avaricia. ¿Aló? O como el pastor Perilla.
Mal genial va a morir, hermano. A veces ni lo frotaban, lo miraban y ya se le salía el genio. Entonces tengo que volverme disciplinado. Venga, el Señor nos ha dado espíritu, dice la Biblia. El espíritu vino sobre usted para darle dominio propio. Esa es una de las grandes virtudes del Espíritu Santo en su vida, dominio propio. Y a veces me toca cada rato decirle: Espíritu, por favor, yo quiero despescuezar a esta viejita que está delante de mí diciéndome 80 cosas que no son ciertas, y quiero hacerlo de la gallina en el sancocho, pero necesito tu dominio propio para no hacer eso. ¿Cuántas veces usted no quiere decirle a su marido hasta mico? Porque se lo merece, y necesita decirle: Señor, dame ¿qué? No demonio propio, sino ¿qué? Dominio propio. ¿Cuántas veces usted no quiere con su mujer picarla en cuadritos de 2 por 2 con una cuchilla de afeitar? Ah, no, los hombres de aquí de esta iglesia no quieren hacer eso. Dios los bendiga, están en otro nivel. Y nos toca decirle: Señor, dame dominio propio. Y número 3, ¿cómo desarrollo maduro trabajo mi santificación diaria? Haciendo morir. Colosenses capítulo 3. Hagan morir. Usted tiene que convertirse en un asesino. Usted tiene que andar con una ametralladora, con un Galil, con una AK-47, con una 9 milímetros. Yo no sé de arma, pero con una de esas en el orden espiritual y moral para hacer morir lo humano, lo terrenal, lo de la naturaleza vieja. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. Y ahí sigue la lista. ¿Quién tiene que matar eso? Dígalo fuerte. Y el Señor es claro: haga lo que, asesínelo, hermano. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.